¿Para qué sirve el estudio del curso de milagros? Para estar en paz, sea lo que ocurra, sea lo que sea que ocurra durante el día. Por ejemplo, leemos noticias que nos producen inquietud, y nos producen malestar. Y entonces leemos la lección del día. Nos dicen hoy, este es el instante santo de mi liberación. Entonces decimos, a ver, suena muy lejos esto, ¿no? Parece que ¿de qué nos va a servir estudiar el curso para solucionar, por ejemplo, una incomodidad o una culpabilidad creada por una noticia escalofriante, ¿no? Y pues el curso propone lo siguiente. Hoy nos dicen que este es el instante santo de mi liberación, para que veamos, por ejemplo, esta noticia de guerra o cualquier noticia que nos produzca culpabilidad o incomodidad, para que veamos más allá de ella. Eso no significa que nos tengamos que quedar parados sin hacer nada. Significa que el libro nos coloca en un lugar donde podemos podemos ver pasar la culpa, podemos ver pasar la incomodidad, podemos ver pasar el horror que nos producen ciertas noticias, porque somos conscientes de la paz que hay más allá de ellas. Todo lo que vemos, todo lo que vivimos se puede escribir en un papel, ¿verdad? Se puede describir este vídeo en un papel. Pues estoy aquí con preciosa montaña, no sé si la veis, pero hay unos árboles detrás mío, estoy en la montaña. Todo esto se puede describir, la guerra se puede describir. Entonces, ¿qué hay más allá de todo aquello que se puede describir con palabras? El papel en el que eso se describe y en el que eso se escribe. Más allá de cualquier cosa que se escriba o se describa está el papel, y el papel sería una metáfora para describir a Dios. Entonces, si tú ves el papel en lugar de la novela, si tú ves el papel en lugar del relato, entras en paz. No es una paz completa, porque la novela en ciertos momentos se coloca, si se ve, escalofriante. O, por ejemplo, si tienes algún tipo de problemas con tu pareja, de salud o económicos. Si vemos el papel en el que todo eso está descrito, a pesar de las intensas emociones, la aparente realidad que tienen, tenemos un resquicio, es que es más que un resquicio, ¿no? Tenemos como un refugio de paz. Y desde ese refugio de paz, solo viendo la paz en medio del horror, solo percatándonos de la importancia del papel durante la lectura o la descripción de los hechos horrorosos, solo de esta manera ya estamos aportando paz allí donde no la hay. Si fuésemos totalmente conscientes de que somos el papel, en lugar del relato que se describe en él, no tendríamos miedo a la muerte, porque la muerte no pasa a ser más que un relato. Pero bueno, no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Los grandes maestros y santos hindús, algunos no tenían ya ningún miedo a la muerte, porque son completamente conscientes que la muerte solo es un relato, igual que la guerra. Eso no significa que no tomemos ninguna decisión al respecto. Al revés, la falta de miedo al horror o el total conocimiento de que hay paz en el horror nos da fuerza para tomar cualquier decisión y luchar por lo que el personaje escrito en el relato desee luchar. Entonces, fijaros, no se trata de negar lo que ocurre en este mundo, se trata de añadirle aquello que le falta, que es la paz
que está más allá de él, pero aquí. El papel está en la novela, pero nadie le da ninguna importancia. Y darle la importancia que le toca nos da una visión distinta de lo que es este mundo. Y si en lugar de ver la novela vemos el papel, si en lugar de ver los relatos que ocurren, vemos el papel en el que están escritos, vemos a Dios y vemos la realidad, porque la realidad es el papel. La novela empieza y se termina, pero el papel permanece. Bueno, el papel de un libro se termina, pero el papel blanco está en todos los libros que se han escrito desde el principio de los tiempos. Y cuando no existía la escritura ni la imprenta, todo se escribía en el papel de Dios. Entonces hoy nos dicen que este es el instante santo de mi liberación, porque en cualquier instante yo puedo fijarme en el papel y no en las letras que están escritas en él. Entonces nos dicen, si tú empiezas el día tomando en cuenta el papel y sabiendo que el papel es inteligente y puede modificar la novela y tienes fe en que eso es así, puedes llegar a modificar el relato de tu vida. Entonces dice, Padre, hoy es el día en que me libero, porque mi voluntad es la tuya. ¿Cuál es la voluntad del papel de Dios? Que le honremos, que le tomemos en cuenta, pues que es que además la identidad última de cualquier letra, de cualquier relato es y está en el papel. No hay relato sin papel en el que escribirlo. Por lo tanto, nuestra realidad es el papel. Todos somos un mismo infinito papel, ¿no? El infinito. Y esa es nuestra verdadera identidad. Si nosotros somos conscientes de ello, los relatos pasan a un segundo término. No es que nos tengan sin cuidado, no es que debamos ignorarlos, simplemente están en un segundo término y ya no nos abducen por completo, ya no estamos al 100% presos en la historia, presos en las letras. Y eso nos da una libertad que hay que usarla para reescribir la historia si no nos gusta, ¿no? Entonces dice, soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba, ¿cuáles son las ilusiones? Pues yo soy una mujer, que estoy en una terraza, que aquí hay árboles, las ilusiones de que somos solo el relato. Dice, porque las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno a mi realidad como papel. Dice, ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. La finalidad de este mundo, de estas humanidades, creas en lo que creas, la finalidad es que todos nos demos cuenta que somos el papel y que las letras nunca fueron reales al 100%. Las letras son una invención de la mente. Y por muy loca que te parezca esta idea, es tu destino, igual que el mío y igual que el de todos. Es la paz absoluta. Si todos somos conscientes de que somos ese papel y no las letras que están escritas en ellas, todos entramos en una paz inmediata y el relato empieza a ser coherente con esa realidad. Que todos somos lo mismo, que solo existe el amor, que la muerte es un relato, que el horror es un relato. Sí, el placer, la alegría también son un relato, pero la dicha, la paz, que subyacen de saber que somos algo más allá del ruido, más allá de esta imagen, más allá de las personas, más allá de la guerra, más allá del horror. La paz que subyace de saber eso no desaparece. Y esa es una dicha que no tiene opuestos. Por eso dice, de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo. El cielo sería el papel, del cual realmente jamás nos ausentamos, así como las letras no se ausentan del papel. Dice, en este día el Hijo de Dios, que es el papel, abandona sus sueños
en este día el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, que es el papel, liberado del pecado y revestido de santidad. ¿Cuál es el pecado? El pecado es pensar que somos las letras de la novela, los personajes de la novela. El pecado original es dar como única e última realidad el relato, el nombre, el personaje, la historia del personaje. Ese es el pecado, ¿no? El error, más que un pecado. Ya sabéis que pecado en arameo se traduce como error, y esa es la palabra que usaba Jesús en sus inicios. Dice, liberado del pecado y revestido de santidad, porque el papel es santo, ¿no? El papel siempre es blanco. Y sí, las letras lo tiñen de negro, pero solo de una manera momentánea. El papel siempre será blanco más allá de las letras. Dice, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. La mente, que es aquella que escribe y escribe y escribe las guerras, las alegrías, los terrores, las sorpresas. Esa mente recupera su paternidad y su maternidad, que es el papel. Y entonces empieza a crear en coherencia y en función con la realidad del papel, que es eterna, es dichosa, sin opuestos. Pues el papel es lo único que existe, Dios es lo único que existe, ¿no? Y ver este mundo de otra manera es simplemente ver a Dios en él, en cualquier circunstancia. Y eso requiere milagros, porque si las circunstancias son muy acuciantes y muy terribles, ¿a quién le importa el papel, verdad? Cuando en realidad ahí está nuestra única salvación. Así que, amores, un beso enorme hasta este mismo instante. Empecemos en paz el día de hoy. En paz y con fuerza.